habíamos visto que los cuentos partes, el inicio, que es como la presentación de la historia, de sus personajes, ¿ok? El desarrollo nudo y el final, ¿no es cierto? En donde la parte más extensa viene a ser el desarrollo, porque es donde se presenta el conflicto y las posibles soluciones. La parte más corta es el final, ¿no? Ya que solamente me presenta la conclusión de la historia, ¿ok? Entonces siempre, normalmente suele ser la parte más corta, ¿ok? ¿Ya? Y en este caso, Monzo que tiene diferentes tipos de finales, ¿no? Los finales felices que ya los ultra conocemos, finales tristes, accidentales, imprevistos, sorpresivos, ¿ok? Eso ya depende del autor y el sentido al cual le quiera dar su obra, ¿ok? Mm, Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es cambiando el final de la historia. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que si bien el autor puede, en este caso, puede establecer, puede proponer un final, ¿ok? Nosotros podemos de repente cambiar ese final. Ya es una libre interpretación, ¿no? O sea, en este caso, el autor nos presenta un final, pero nosotros les podemos cambiar. Muchas veces esta es una práctica hecha por los lectores cuando alguna historia no les gusta cómo termina, ¿no? Entonces, se imaginan en este caso al autor, ¿no? En diferentes, se puede decir, en universos paralelos, ¿no? Con otros finales. De alguna manera es un ejercicio que al final termina siendo interesante porque demuestra nuestra creatividad, la comprensión y la capacidad de lectora, ¿ok? O sea, porque primero estamos imaginando un final distinto, imaginando cómo ese autor, cómo ese protagonista tiene un desarrollo distinto, ya ese, bueno, ahí por ejemplo desarrolla tu capacidad creativa. Adicionalmente que al darle otro final que sea congruente al desarrollo de la historia, estás también demostrando el nivel en el cual has podido entender el tema. ¿Correcto? Entonces, por eso que en ese caso, cuando nosotros, o sea, los lectores, podemos tener en este caso, o podemos de alguna manera cambiarles la historia. Por ejemplo, vamos con Caperucita otra vez. La traigo a colación a Caperucita porque de alguna manera nos ayuda con esta ilustración, ¿no? Ya, en la historia, ahí quedó en que Caperucita se lo comió el lobo. El lobo se lo comió a Caperucita. Bro, listo, no hay más. ¿Ok? Entonces, eso fue el final. Ya, entonces, ¿qué hicieron los hermanos Grimm? Está bonita la historia, pero el final no me convence. O sea, el final es demasiado fuerte para los niños, ¿no? Imagínate leer algo, ¿no? De estar ante una muerte, aunque sea imaginaria, pero igual, ¿no? O sea, tal vez no sea algo adecuado. Entonces, los hermanos Green, ¿qué hicieron? Ah, entonces vamos a cambiar la historia. Por ejemplo, ellos son un ejemplo de cómo se puede cambiar el final de la historia, porque básicamente lo que ellos hicieron fue eso, agregarle un final distinto a lo que sucedió con Caperucita. Entonces ¿no? Entonces, crearon la aparición de un leñador que estaba vagando por ahí, vio que Caperucita estaba siendo atacada por el lobo, entra, la defiende, ¿no? En ese caso mata al lobo y rescata a la abuelita de las entrañas del lobo. Y vivieron felices para siempre. Eso fue eso, lo que hicieron los hermanos Grimm se llama cambiarle el final a la historia. Entonces, imaginamos, o sea, ahora, es un final que no, que es congruente, es coherente con el cuento. Ahora, pero puede haber dos finales, tres finales, claro, y terminan siendo congruentes con el cuento.
o con la historia en general, ¿no? Por ejemplo, había, de repente sus padres saben, en las finales de los 90 del siglo pasado, inicio de este milenio, ya hubo una novela que fue una telenovela que arrasó con los niveles de sintonía, que fue Betty la Fea, por ejemplo, novela colombiana, ¿no? Entonces, que cuenta la historia de una muchacha aspirante a un estudiante de economía que termina sus estudios, ¿no? Y en ese caso se encuentra en la disyuntiva de buscar trabajo. Y no lo conseguía porque simplemente era fea. Entonces nadie le daba trabajo por eso, ¿no? Y en este caso entra a una empresa de modas, ¿ya? En donde en este caso el dueño, ¿no? El que iba a ser presidente de esa empresa, lo que buscaba no era una secretaria bonita, sino una secretaria eficiente. Y la contrata a ella a pesar de que, no, de que en este caso era fea. Y se desarrolla una serie de historias donde, cuyo final, ¿no? Se dice, en ese caso, de que era una historia que tenía 2 hasta 3 finales y que de alguna manera no se llegó a proyectar de acuerdo a lo que la gente quería. En este caso, la gente al final pidió de que el presidente de la empresa y la chica, la muchacha, se casaran. Pero hubo otros finales. Y eran finales cuando se supo que eran coherentes con la historia. O sea, cuando el reto, muchas veces, en este caso, en estas etapas, en estos niveles, ¿ok? Vamos a ver aquí, ya les he dicho que no pueden estar con la cámara apagada, y veo a varios que se están apagando la cámara. Lo voy a reportar en el sistema. Ya, entonces les hablaba, ya, entonces les decía que, si bien, o sea, hubo varios finales, pero los finales que se conocieron, no era, no eran finales contradictorios, ni eran finales, muy, muy, que no eran finales que escaparan del argumento principal, ¿no? Si en esta etapa le es como juego, podemos ponerle finales muy, poco creíbles, ¿no? Para decir, ¿ya? La finalidad es que sea o sea, sea un final, si bien distinto, pero que no termine, que termine siendo coherente, que se crea la historia, ¿no? Que cuando se acople a la historia sea al final creíble. Esa es la intención. Por eso te dice el autor, el final, o sea, o sea, demuestra creatividad, pero también demuestra comprensión y capacidad lectora. ¿Por qué? Porque estás entendiendo el tema y le estás sacando un final distinto, pero que se acople a la historia. Esa es la finalidad. Porque muchas veces cuando jugamos con esta estrategia, ¿no? Con este reto, a veces solemos colocarle finales muy, ¿no? Por ejemplo, era para usar Caperucita nuevamente, ¿no? Caperucita, ¿no? A veces hay niños que le ponían, o que decían, ¿no? Cuando el lobo se la iba a comer, llegaron los extraterrestres, tomaron al lobo de rehén, sacaron a la abuelita, y después se le llevaron a Caperucita. Caperucita se fue a Marte y se casó con el rey de Marte. ¿No? Entonces, o sea, o sea, algo totalmente fuera, fuera del argumento de la historia, ¿no? O sea, claro, hay esa libertad, pero lo principal o el objetivo de este reto es que no sea tan distinto, o sea, no sea tan sacado de los pelos, ¿no? O sea, que no sea un final donde o sea, sean cosas que no son parte, o sea, que no ocurra con lo que les he mencionado. Eso es en este caso, el reto. Vamos a hacer en este caso
la lectura vamos a desarrollar este pequeño texto que se llama Un pequeño accidente. Yo lo voy a leer, ustedes van a prestar atención, ¿ya? Y de acuerdo a eso vamos a colocarle un final. Pero el objetivo es que sea creativo y que sea un final acorde a la lectura, ya que no sea algo fuera de contexto, sino que sea que de alguna manera se acople al, en este caso, al texto. Ya, la historia se llama Un pequeño accidente. Y dice así. Piero, dime. ¿Me se puede un rato al baño? Vaya. Ya, entonces la historia dice así. Una mañana, Fernando estaba desayunando sus deliciosos cereales. Deseaba mucho terminar para ir al estadio a jugar un partido de fútbol con sus compañeros de sexto grado. Cuando terminó de comer, cogió su bicicleta y salió rápidamente. Mientras atravesaba la Plaza Mayor, apareció un auto y se le cruzó. Fernando se asustó y presionó freno delantero. Esto hizo que cayera hacia adelante, dando 3 vueltas y perdiendo el conocimiento. Cuando despertó, estaba en el hospital. Recordó que tenía un partido de fútbol, pero no iba a ser posible que asistiera, pues estaba adolorido. Durante sus meses de recuperación, solo pensaba en jugar fútbol. Sus amigos lo visitaban constantemente, conversaban y jugaban Monopoly, casinos, etc. Además veía televisión, leía cuentos muy interesantes y resolvía crucigramas. Fernando descubrió que, además del fútbol, hay otras actividades que hacer. ¿Okay? Ese es el final que le puso el autor. Ahora, nosotros podemos recrear otro final, porque ya tenemos la idea del argumento de la historia. ¿No? ¿Qué es ¿Cuál es el argumento aquí? Que Fernando jugaba, yendo a jugar fútbol, tuvo un accidente. Y en este caso, por el accidente, ya no podía jugar y tenía que recuperarse. En ese tiempo de recuperación, desarrolló otras actividades con sus amigos y descubrió que no todo era jugar fútbol. ¿Ok? Entonces, qué otro final le podemos dar a esta historia? ¿No? El autor nos da Doctor, que una se quedó pista. paralítico. Es un final trágico, por ejemplo, ¿no? Pero es creíble la historia, ¿ok? Ya, entonces podemos poner aquí, ¿no? La idea de Víctor Manuel, donde en los meses de recuperación, ya, ya los doctores, ya, los doctores se percataron que, por ejemplo, ya, por ejemplo, ¿no? Que las piernas de Fernando, no respondían al tratamiento. Y concluyeron que quedaría paralítico. ¿No? Sus padres y amigos,
debían debían tener mucha paciencia, debían tener mucha fuerza mental para apoyarlo. Cuando ustedes escriban un final, cualquiera que sea, ¿ok? Hay que darle un contexto, o sea, hay que explicar, ¿no? Porque no solamente es decir, ay, en estos meses de recuperación, Fernando quedó paralítico y se acabó. No, tienes que darle un contexto a eso, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Tú ya sabes que cuando vas a un hospital, ¿quién te revisa? El doctor. Entonces, el doctor tiene que supervisar tu tratamiento, ¿ya? Entonces, tú tienes que explicar que el doctor, al revisar los resultados de Fernando, determinó que él ya no podía caminar. Si es que tú quieres que en ese caso él quede paralítico, ¿no? O pues, quieres que la historia termine que él queda paralítico. Entonces, tienes que darle un contexto a ese final. Explicar, ¿no? En ese caso, eso es coherencia, es tratar de colocar los elementos para que pueda ser entendible al final del texto. ¿Ya? Entonces, él va a quedar solito cuando le dicen que va a quedar así, sin mover las piernas? No. Tiene a sus padres y a sus amigos a su lado. Entonces, ellos tienen que intervenir, ¿no? Ellos van a tener que apoyarlo en ese momento difícil de su punto. Y ya le dices un final a esa historia. Final trágico, sí, pero final de alguna manera coherente. Porque en este caso termina siendo coherente con la historia. ¿No? Él quiere ir al estadio, va en su bicicleta, lo cruza un auto, da vueltas, queda dolorido. Al final, el doctor lo revisa y determina que ya no puede caminar. Final coherente. ¿Ok? O sea, la idea de cambiar los finales, sí, podemos de repente por ahí colocar finales estrambóticos, ¿ya? Pero no termina siendo, o sea, demuestra que no comprendes la historia. Porque si tú comprendieras la historia, no le colocarías un final, o no le colocarías, claro, no le colocarías un final en donde hay elementos que no hay en el argumento de la historia. ¿Eh? O sea, recuerden lo que dice el autor. ¿Qué demuestra un cambio de final? Creatividad. Creatividad, y en este caso, comprensión y capacidad lectora. Porque tienes que entender, para cambiarle la historia al cuento, tienes que leer la historia, saber de qué se trata y darle un final acorde, distinto, pero acorde al argumento. Eso es lo esencial, eso es lo básico. ¿Ok? Entonces, por eso. O sea, y tenemos que tener, como les digo, o sea, para darle un final, si tú le quieres un final, tienes que tienes que trabajar con los elementos necesarios para darle ese final. ¿Ya? Si yo quiero perdón, ya quede paralítico y no camine, ¿quién le va a dar la noticia? El doctor. ¿Quién lo va a acompañar en este momento? Su familia. Entonces ya le agrego esos detalles para hacer coherente este final, ¿ok? Este cambio de historia. ¿Ya? A ver, otra historia es El Príncipe Desordenado. Ok, vamos a leer El Príncipe Desordenado. Dice, un príncipe terriblemente desordenado nunca hacía caso a sus padres cuando le daban una orden. Un día,
la princesa del reino vecino, de la que el príncipe estaba enamorado en secreto, organizó un gran baile, el cual invitó a todos los príncipes de los alrededores. El príncipe estaba emocionado y se preparó con esmero. Perdón, que pase la moto. Ya, les decía, el príncipe estaba emocionado y se preparó con esmero. Sin embargo, el día del baile no encontraba la invitación entre el desorden de su cuarto. La buscó desesperado, pero no la encontró. Finalmente decidió ordenar toda su habitación y encontró la habitación justo encima de la mesa. Cuando llegó al baile, ya todos se marchaban. Él se quedó muy triste por haber perdido esa oportunidad. El príncipe había aprendido una lección. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podríamos cambiar, en este caso, el final de esta breve historia? ¿Les hizo caso a sus papás? Mm, a ver, a ver, a ver. Ya, ¿y qué más? ¿Qué más pasó? Y ¿Qué sucedió cuando les hizo así caso? ordenó su cuarto. No, pero no, que eso, de ahí, ¿qué pasó? O sea, dame, o sea, la idea es que un príncipe desordenado no obedecía. Hubo un baile, ¿ya? Y ya, lo invitaron y quería ir con la princesa. No encontraba la carta. Finalmente la encontró. ¿Ya? Entonces decidió, o sea, no encontraba la carta. Finalmente decidió ordenar su habitación. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó después? ¿Mm? No encontró la carta. Ya, ¿y qué pasó después? ¿Ya qué pasó después que le encontró la carta? Fue a la fiesta, pero ya no. Fue a la fiesta y ¿qué pasó? Estaban marchando todos. ¿Estaban qué? Estaban marchando todos. Pero esa es la historia que está contando el autor. No estás cambiando Ah, el final. Yo quiero que le cambies el final. Hay que cambiarle el final. Entonces, el final empieza cuando él decide ordenar la habitación. Todavía no, en ese momento no había encontrado la dichosa habitación. Él decide ordenar la habitación. ¿Qué sucede después? fue, fue a la fiesta, pero nomás ¿Qué pasó? ya ya había acabado. La fiesta aún no había acabado. Ya, ¿y qué pasó? Ya, fue a la fiesta, no había acabado. ¿Qué ocurrió ahí en la fiesta? Recuerda que él Le estaba dijo lo enamorado que de la quería princesa. decirle a la princesa. ¿Qué le quería decir? Piensen, piensen, imaginen, imaginen. Traten de sacar, o sea, no se queden con lo básico. O sea, recuerden que tienen Que, que cerrar una historia. le dijo a la princesa que le gustaba. Ya, ok. ¿Y qué más? Vivieron felices para siempre. No te escuché, ¿cómo? Vivi- Vivieron felices para siempre. Vivieron felices para siempre. Ya. A ver, ahora vamos a escribir lo que dijo Víctor, ¿ya? Entonces, él dice, ¿no? Al final, cuando decidió ordenar su habitación,
el príncipe encontró encontró la invitación. Cuando llegó a la fiesta, vio a la princesa. Vio a la princesa y le dijo, ¿no? Que estaba enamorado de él. Ella lo aceptó. ¿Ya? Listo, o sea, y vivieron felices para siempre, ¿no? Es otro final, ok. Ahí, por ejemplo, ya cambiamos, o sea, pero no nos alejamos de la historia, ¿ya? La historia, el argumento se mantiene, ¿ok? Entonces, en ese caso, ya, la idea es, cuando cambiemos el final a una historia, ya, lo principal es no irse del argumento, ¿ok? Sí, queremos colocarle cosas bastante incoherentes, ¿no? Pero lo importante es no irse de la historia, ¿ok? Porque en este cuento, ¿no? Aquí pasó que él no había encontrado la carta, y que cuando la encontró, y era muy tarde, ya todos se habían ido, y él perdió la oportunidad de hablar con la princesa. Acá lo podemos cambiar, diciendo que le encontró la carta a tiempo, fue a la fiesta, habló con la princesa, y en este caso la princesa aceptó ser su novia, ser su enamorada. Listo. Entonces, ¿ven? No cambia el final. Son finales diferentes, pero no en ese caso, el cambio del final no en ese caso hace que la historia pierda el argumento, la línea de argumento en el cual estaba siendo narrada. ¿Ven? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y en este caso, evitar de escribir finales tal vez con elementos que no van de acuerdo al argumento. A ver, para finalizar, dice, la competencia de los murciélagos. Dos amigos murciélagos se preparaban para una gran competición de vuelo, en la que participarían todos los murciélagos. El día del concurso, el pequeño murciélago voló de forma increíble, mereciendo claramente el galardón. El otro, aunque estaba muy decepcionado por no haber ganado, corrió a felicitarla y a darle su saludo especial, mientras el resto de los participantes la criticaban o estaban enfadados. Agradecida, la campeona decidió compartir el premio. Así, el pequeño murciélago no solo obtuvo el premio del concurso, sino que además se ganó una amiga. Y todo ello por saber perder con deportividad. ¿Ok? Acá, en este caso, lo que nos habla este pequeño texto es sobre, en este caso, un concurso de murciélagos, ¿ya? En el cual, en este caso, una pequeña murciélaga pierde la competencia, ¿no? Gana otra, ¿ok? Y fue la única en felicitar a la ganadora, mientras que los demás se fueron molestos, ¿no? Y en todo caso, hablando mal de la ganadora, ¿ok? Entonces, en este caso, ella gana, o sea, no solamente por ello, en todo caso, la ganadora comparte con ella el premio, ¿no? Y además, por ese gesto, la pequeña Úrsula gana también una amiga, ¿ok? Otro final, ya.
De repente podemos irnos por otro lado, decir, ¿no? Decir, bueno, ok. Ya, podemos agregar, bueno, aquí podemos mantener, o sea, ese final que le dio, ese final que le ha dado, lo vamos a mantener, pero le vamos a agregar más, o sea, no vamos a hacer como en los anteriores cuentos que cambiamos la última parte, no, lo vamos a mantener, lo vamos a dejar como parte del desarrollo y vamos a agregar más información. Podemos decir aquí, por ejemplo, que en este caso tiempo después hubo una nueva competencia, ¿no? La pequeña murciélaga se preparó con más ahínco, tenía en mente ganar esa competencia y demostrarle a su nueva amiga que también era ella una muy buena deportista. Llega a la competencia, la pequeña murciélaga gana la competencia sin, lejos de los demás, y en este caso la campeona, ¿no? Su nueva amiga, la saluda, la felicita por, en este caso, ganar el premio. ¿Ok? Entonces la pequeña murciélaga se sintió bien porque en este caso no solamente ganó lo que quería, sino que, que demostró que en este caso perder una competencia no significa, en este caso, perder una vez no significa, mejor dicho, que en este caso no podamos ganar en otros momentos. Hemos agregado un final más. Entonces, esto es un poquito, sin irnos, en este caso, del argumento. Bien, terminamos por el día de hoy. En la tardecita, al finalizar las clases, les mando su archivo de Pinocho para que vayan leyendo, ¿ya? Para el día de mañana, y les indico las páginas a leer. Chao, profesor. Chao. Chao.